Mira, entonces el tacto, el olfato y el gusto son los otros tres sentidos que nos falta estudiar. La semana pasada estudiamos, ¿qué sentidos estudiamos? La vista y el oído. Ahora vamos a estudiar el tacto, el olfato y el gusto. Vamos a empezar por el tacto. A ver, el tacto me permite, ¿qué cosa? Sentir o percibir cualidades de los objetos, ¿ya? Cualidades de los objetos. ¿Cómo? Como que, por ejemplo, la presión, o sea, cuando alguien te aprisiona algo, ese es una, los objetos, ¿no? O sea, si tú presionas algo, golpeas algo, entonces tú vas a sentir, ¿qué vas a sentir? Si es suave, si es duro, si es áspero, ¿ya? También si tú tocas algo con tus manos, vas a sentir si es frío o si es caliente, ¿sí? Dime. 10 de abril. Entonces ya, entonces continuamos. Entonces repito nuevamente, en lo que vamos a estudiar ahora, uno de los sentidos es el tacto, ¿no? Que me permite, a ver, adelante la magambuya, me permite sentir o percibir cualidades de los objetos. Es decir, si un objeto es duro, es suave, es rugoso, ¿no? Es suavecito. Si está caliente, está frío, eso lo percibimos a través del tacto, ¿ya? El sentido del tacto principalmente está en la piel, ¿no? En la piel, ¿no? En la piel está, digamos, es con la piel, sobre todo con las yemas de los dedos, es que percibimos con mayor rapidez cómo son los diferentes objetos. Ya, entonces el tacto, ¿qué nos permite? ¿Qué nos permite saber? Estoy preguntando, Maricielo, ¿qué nos permite el tacto? No estás atento. Jean-Pierre, no estás atento. Tienen que estar atentos. Ya, ahora, la piel tiene tres partes. La parte superior se llama epidermis. Acá, esta parte de acá se llama epidermis. La parte media se llama dermis y la parte inferior se llama hipodermis. Esto lo que ven ustedes es la piel, ¿no? La piel está bien, por ejemplo, estos que están acá ya son los vellos, ¿no? Abajo hay unos tipos de glándulas, por ejemplo, las glándulas que cuando uno suda, ahí están las glándulas sudoríparas, etcétera, etcétera. También están los vasos sanguíneos por donde se transmite o va la sangre. Alessandra, ¿qué es el tacto? ¿Qué nos permite qué nos permite, qué nos permite el sentido del tacto? ¿Qué nos permite? ¿Para qué nos sirve? A ver, tú, Damaris, para sentir las cualidades de los diferentes objetos. Tienen que estar más atentas, las dos, están que conversan ahí. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las partes de la piel? A ver, ¿quién me dice? No, partes de la piel. La epidermis, que es, digamos, por donde la parte exterior, la que se ve, la epidermis. Luego la parte central se llama dermis y la parte más interna se llama hipodermis. ¿Ya? Entonces la piel tiene tres partes o tres capas. ¿Ya? Eso está casi, mira, yo lo estoy haciendo, pero ojo, está así. No lo estoy, no, para que ustedes estén atentos, no lo voy a colocar. Si no, no me están tomando atención. Ahora, hay diversas enfermedades que
nos choca o nos da en la piel. Por ejemplo, una de ellas es la enfermedad de los hongos, de los hongos. Los hongos, por ejemplo, pueden afectar cualquier parte de la piel. Muchos de ustedes seguramente ven a algún familiar que a veces está que se rasca los dedos de los pies. Entonces, eso es ¿por qué? Porque tienes hongos ahí, ¿no? Hongos. Y los hongos ahí donde hay humedad. Por eso cuando ustedes se bañen, tienen que secarse bien, porque los hongos justamente se producen, a veces no es por suciedad, sino es por falta de secar. Y si tú secas mal, te bañas, te puedes bañar todos los días, pero si no te secas bien, entonces lo que va a pasar es de que como los hongos viven en la humedad, les gusta la humedad, entonces ahí les va a hacer producir hongos. ¿Ya? Son unos animalitos microscópicos y eso te va a producir picazón. Picazón en los pies, ¿no? A veces te va a producir mal olor también, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Para evitar eso, entonces, que debemos siempre secarse bien la piel, usar siempre toallas limpias. De nada te sirve que tú te seques con una toalla húmeda otra vez. No, siempre tienes que secarte con toallas limpias y secas. Siempre deben ustedes de cambiarse su ropa interior y las medias varias veces al día. ¿Por qué? Porque ahí también en esas partes, en sus partes íntimas, cuando suda, esa parte también se produce hongos. En los pies también. Siempre tienen que estar, esas partes tienen que estar siempre secas, ¿ya? No caminar tampoco. A ustedes muchos les gusta caminar descalzo. Ahí es donde ustedes se van a encontrar con los diferentes honguitos que le va a salir en los pies. ¿Ya? Y tampoco no abusar con la ropa, no deben usar ropa ni zapatos muy ajustados. Y sobre todo, cortarse las uñas. ¿Ya? Entonces son esas algunas, una enfermedad muy común de la piel son los hongos, ¿no? ¿Y de dónde hemos partido? Hemos partido del sentido del tacto, ¿no? Continuemos. Ahora pasemos a otro sentido, el sentido del olfato. ¿Qué nos permite el sentido del olfato? Nos permite percibir qué cosa? Los olores que hay en nuestro alrededor. Los nervios son también importantes para diferenciar el gusto, también el gusto, digamos, no tanto el gusto, sino, digamos, los olores para diferenciar, ¿no? Las diferentes, los olores de las sustancias, ¿ya? Entonces, repito nuevamente, el sentido del olfato me va a permitir percibir los olores, ¿ya? Y así como hemos visto en el caso de la vista y en el caso de la vista, y en otros casos hemos visto que siempre es necesario, siempre hay un nervio. Ese nervio es el que va a llevar la información a nuestro cerebro. Por ejemplo, acá tenemos una estructura como es la fosa nasal por dentro. ¿Ves? Por ejemplo, lo externo es la nariz, que ustedes saben. Luego los huequitos es la fosa nasal. ¿Ya? Internamente es así. Presenta este tipo de lesiones. Entonces, cuando
Continuamos entonces. A ver, continuamos nuevamente. Entonces, el sentido del olfato nos permite percibir los olores. ¿Qué partes tiene el sentido del olfato? Internamente tiene unas ramificaciones nerviosas. Esas ramificaciones en los que nos permite, ¿no? Digamos, oler, ¿no? Oler. Y siempre, mira, acá hay un nervio óptico. Ese nervio óptico es el que va a llevar la información a nuestro cerebro. Si ustedes se dan cuenta, el cerebro es el encargado de la transmisión de todos esas ramificaciones. ¿Ya? Así es internamente en nuestra nariz. ¿Ya? Así es nuestra nariz. Tiene nervios, tiene ramificaciones, y esos aparatitos o esos los que nos va a permitir percibir los olores. Si nuestros nervios fallan, o sea, se atrofia, no olemos. Por ejemplo, si ustedes recuerden cuando salió el COVID y les dio a las personas, les dio el COVID, muchos no olían, se les fue el sentido del olfato. ¿Por qué? Porque justamente el virus atacaba, desde que tú lo entraba a tu organismo, atacaba al nervio olfativo. Pues este nervio que está acá lo atacaba. Entonces, por eso es que las personas, un síntoma de que estaban con COVID era porque no olían. O sea, tú por más que le dabas a oler algo, no olía a la persona. ¿Por qué? Porque justamente tu nervio atacaba tu nervio olfativo, ¿no? A ver, hay ciertas enfermedades que tiene, por ejemplo, el sentido del olfato. Una de ellas es la rinitis. Seguramente a más de uno le ha dado eso, porque es algo común. Es una alergia. Siempre se ha dicho, por ejemplo, que tienes alergia, porque cuando tú estornudas o te sale con que tienes congestión nasal o te sale una agüita por tu nariz, es porque tienes algún tipo de alergia. Esa alergia, se llama rinitis, rinitis alérgica, ¿no? Eso es lo que se llama, eso es lo que a veces tienen algunas personas, o cada rato están estornudando, cada rato, o si no también tienes que meterte el dedo a la nariz. ¿Por qué? Porque te pica, ¿ya? Todo eso son síntomas de rinitis, ¿ya? Por eso, puede ser dos causas. O sea, puede ser porque tienes una afección bronquial, o sea, en los bronquios. Entonces, el cuerpo eso lo bota, lo expulsa. Y lo expulsa a través de, justamente de los mocos que uno dice, ¿no? Lo expulsa. Esa es una opción. ¿Ya? Pero también puedes sentir ese síntoma cuando tienes rinitis. Rinitis es ya una alergia. Por ejemplo, alergia a los polvos, por ejemplo, muchos niños tienen alergia a los peluches. Esa lanita de los peluches que es microscópica, le choca a los niños. Hay algunos niños que no pueden usar ese tipo de material. ¿Ya? Entonces, mira, para mejorar la rinitis tienes que identificar qué agente es el que lo ocasiona, ¿no? Y evitar mediante medidas de higiene. Eh, También disminuir el contacto con factores irritantes, por ejemplo, el alcohol, el cigarro, los sprays, todo eso hay que evitar,
porque todo eso también valora nuestro sentido del olfato. Y siempre beber agua y zumos líquidos muy abundantes, o sea, en abundancia hay que tomar. Siempre hay que tomar, beber agua, zumos y muchos líquidos, ¿ya? Eso siempre tiene que haber eso. Entonces, mira, estamos haciendo un sistema o un sentido y algún tipo de enfermedad que produce, ¿no? Porque hay más enfermedades si no estamos haciendo solamente lo básico. Luego tenemos el otro sentido, el sentido del gusto, ¿no? Su órgano principal es la lengua. La lengua tiene unos receptores, ¿no? Que son los que se encargan de recepcionar esos estímulos, ¿ya? O sea, el reconocer los diferentes sabores. Entonces, el gusto permite seleccionar los alimentos y bebidas según los deseos de la persona y también según las necesidades nutritivas. Ahí tiene una muestra de cómo es la lengua. Miren, cuando tú quieres percibir, digamos, los sabores, en la punta de la lengua, acá en la puntita, tú vas a percibir el sabor dulce. En la parte de atrás, vas a ver en esta parte de acá, que ustedes ven, ahí se va a percibir el sabor amargo. Amargo. Y en los costados vas a encontrar el sabor, ¿ya? Los sabores, por ejemplo, ácido y el sabor salado. ¿Ya? El sabor ácido y salado lo vamos a encontrar en los costados de la lengua. ¿Ya? En los costados de la lengua. Entonces, esas pupilas que se llaman gustativas son los que nos permiten tener contacto o saber, digamos, a la mano, ¿no? Todo eso, ¿no? Es así. Entonces, repito nuevamente, el sentido del gusto, su órgano principal es la lengua. ¿Ya? Sus receptores son las glándulas gustativas. ¿En qué parte de la lengua percibimos los sabores? En la puntita, el sabor dulce. En el extremo, el sabor amargo. Y en los costados, el sabor salado y sabor ácido. Ácido y salado lo percibimos en los costados de la lengua. ¿Ya? Así sería. Entonces ya sabemos nuestra lengüita cómo tiene que ser. ¿Ya? Ahora, también hay ciertas enfermedades que atacan a la lengua, por ejemplo, ¿no? La lengua seca es una de esas enfermedades, ¿no? ¿Por qué se considera una enfermedad a la lengua seca? ¿Ya? Porque siempre la lengua tiene que estar húmeda, ¿ya? La lengua es esencial para mantener una boca saludable, por lo que cuando el flujo normal se va reducida, pueden aparecer problemas, ¿no? Para masticar, tragar, saborear los alimentos o incluso hablar. ¿Ya? Por eso es muy importante la lengua. La lengua, que tú no le das un mantenimiento. ¿Cómo tú le das un mantenimiento? Cuando tú te lavas los dientes, tienes que rasparte la lengua, porque en la lengua también se depositan los diferentes, ¿no? O bacterias, por decir, en la lengua, ¿no? Y si tú no te limpias, ahí van a estar siempre tratando de que las bacterias
tratando de que siempre haya un desorden ahí en las personas, ¿no? Ahora, la lengua seca, qué síntomas tiene? Algunos de los más frecuentes de esta alteración son la sensación de ardor y dolor en la lengua, boca reseca, la aparición de fisuras en la comisura de los labios y el aumento de la sed. Todos esos síntomas produce la lengua seca, ¿no? La lengua seca. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ninguna. Entonces, mira, hemos hecho tres tipos o los tres últimos sentidos, en forma breve nada más. Ustedes quieren más información, tienen que buscar en internet, ¿no? Ahí van a encontrar, por ejemplo, eh, cosas, por ejemplo, si ustedes no se acuerdan las partes de la piel, se le está dando, ¿no? Pueden ubicarlo en otros libros o en internet mismo también, ¿ya? Siempre tienen ustedes que hacer, o cuando hagan tareas, buscar siempre otra consulta, ¿no? Otro detalle por ahí. Listo, entonces no hay más preguntas. No hay más preguntas, ya. Entonces, mira, voy a cerrar el Zoom para que entremos luego de unos 10 minutos, 5 minutos más o menos, ¿ya? Para hacerles el resumen de la clase que se puedan copiar, ¿ya? Entonces, 5 a 7 minutos nos ausentamos y luego retornamos para continuar con la clase, ¿ya? Y entonces entramos dentro de unos 5 minutos aproximadamente, ¿ya?